Bienvenidos a mi universo, un canal donde la curiosidad no tiene límites. Aquí puedes explorar evidencias científicas de hechos históricos, geográficos, bíblicos, artísticos, veterinarios o animal, temas de salud y medicina, grandes descubrimientos de la ciencia, misterios del mundo y mucho más. Hoy en nuestra sección de hechos artísticos seguiremos con nuestro viaje fascinante a través del tiempo para descubrir la segunda parte de los acontecimientos artísticos más importantes de la historia de la humanidad. Desde las impresionantes pinturas rupestres hasta las obras maestras de la modernidad, el arte ha sido el reflejo de nuestra esencia, emociones y evolución. En el video anterior mencionamos los 5 primeros acontecimientos artísticos con sus obras y representantes más destacados como el arte prehistórico, el arte en la antigüedad, el arte medieval, el renacimiento, el barroco y rococó. Aquí tenemos otros de los hechos artísticos más importantes que han marcado la historia de la humanidad, organizados por periodos. 6. Neoclasicismo y romanticismo. El neoclasicismo y el romanticismo fueron dos movimientos artísticos y literarios que se desarrollaron en Europa en los siglos XVIII y XIX. El neoclasicismo se basó en la razón y el culto a la antigüedad clásica, mientras que el romanticismo se basó en la expresión de los sentimientos y la pasión. Sus representaciones más destacadas fueron la muerte de Sócrates de Jacques Louis David del neoclasicismo, la balsa de la medusa de Héricault y el caminante sobre el mar de nubes de Friedrich desde el romanticismo. 7. Impresionismo y postimpresionismo. Son movimientos artísticos que se distinguen por su enfoque de la pintura y la representación de la realidad. Innovaciones en el color y la pincelada. Alejamiento del realismo hacia lo subjetivo y expresivo. Experimentación radical con formas y colores. Expresión subjetiva y abstracta del arte. Sus representaciones más destacadas fueron Impresión, Sol naciente de Claude Monet, La noche estrellada de Vincent van Gogh, Transición al cubismo de Paul Cézanne. 8. Arte moderno. Es un movimiento artístico que se desarrolló desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Se caracteriza por la ruptura con las reglas del arte clásico y por la experimentación con nuevos materiales, técnicas e ideas. Sus representaciones más destacadas fueron Guernica del cubismo en pincel de Pablo Picasso, La persistencia de la memoria del surrealismo en Salvador Dalí, Expresionismo abstracto con el dripping en Jackson Pollock. 9. Arte contemporáneo. Es el arte producido desde el siglo XX hasta la actualidad. Se caracteriza por su diversidad, experimentación y reflexión de problemáticas sociales y culturales. Sus representaciones más destacadas fueron Retrato de Marilyn Monroe por Andy Warhol del arte pop, Arte urbano con crítica social de Banksy, Expresión artística en la era digital del arte digital y NFT. 10. Arte post-contemporáneo. Es un tipo de arte que va más allá de la temporalidad y que está ligado a conceptos y contextos. Plantea que estamos en una etapa más allá del arte contemporáneo, donde hay una mayor fusión entre lo digital, lo tecnológico y lo conceptual. Entre sus representaciones más destacadas son el arte digital y NFT art, con el auge de la tecnología blockchain y los NFTs, tokens no fungibles, muchos artistas han encontrado nuevas formas de vender y exponer su trabajo de manera descentralizada. El arte post-internet se centra en cómo la era digital y el internet han transformado la manera en que el arte se crea, distribuye y percibe. El arte neoconceptual o metamodernismo busca un equilibrio entre la ironía del posmodernismo y una vuelta a la sinceridad y profundidad emocional en el arte. El arte generativo e inteligencia artificial. Cada vez más, el arte creado con algoritmos y aprendizaje automático, IA, está cobrando relevancia. Finalmente, el arte ha evolucionado a lo largo de la historia reflejando la cultura, la sociedad y las emociones humanas. Desde las cuevas prehistóricas hasta el arte digital, cada periodo ha dejado una huella imborrable. Si este recorrido artístico te ha inspirado y te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video con más amantes del arte y la historia. El arte nos une, nos transforma y nos deja huella en el alma. ¿Cuál de estos acontecimientos te impactó más? Cuéntamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video de mi universo, donde seguimos explorando juntos los secretos más fascinantes del conocimiento. Hasta la próxima.
Y ahora, ¿por qué no sigues aprendiendo algo nuevo? Mira este otro video que te dejo aquí.